Bueno, muy bienvenidos todos. El día de hoy tenemos como tema central adicciones, enfocado de alguna manera en el ámbito laboral, pero que de todas maneras es una situación transversal en el diario vivir de todas las personas. ¿Cómo podemos trabajar en el tratamiento de estas condiciones y cómo podemos articularlas con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Recuerden que cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, cualquier cosa que nos quieran decir, cualquier comentario, pueden levantar la mano o simplemente pueden abrir el micrófono y pueden hablar sin ningún inconveniente. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hablar sobre adicciones. Entonces partimos de un principio. Las adicciones afectan la salud, la calidad de vida y el rendimiento del trabajador. Siempre una persona que está pasando una situación de adicción siempre se va a ver reflejado en su calidad de vida. Esta adicción siempre va a menoscabar la forma de vivir de la persona y siempre va a reducir su calidad de vida. Por eso es tan importante intervenirlo lo antes posible. Las personas que sufren de adicciones se exponen a accidentes, enfermedades, pérdida del empleo, deudas y exclusión social. Esas personas que de pronto están pasando por esa situación, siempre de alguna manera se les va a ver reflejado en una de estas situaciones. ¿Cuál es la problemática? La encuesta nacional de consumo de sustancias psicoactivas indica que durante el 2019 las sustancias más consumidas en Colombia fueron el alcohol con un 54.5%, seguida del cigarrillo con un 33.3%. Entre las ilegales se encuentra la marihuana con un 8.3%. En los datos del DANE vemos cuáles son las sustancias, digamos, que generan mayor adicción. Tenemos el alcohol como la mayor sustancia que genera más adicción. Luego tenemos el tabaco, luego tabacos, digamos, eléctricos, electrónicos o vapeadores que llaman, medicamentos tranquilizantes o drogas psiquiátricas, marihuana, cocaína y algunas sustancias. Hay algunas sustancias que digamos que están apenas saliendo y que también han generado gran impacto en la sociedad, sobre todo en los jóvenes. Ahora vamos a hablar, bueno, ¿qué son las adicciones? Las adicciones son un hábito, son conductas que usualmente son peligrosas, son compulsivas, que no son controladas y que pueden ser, en especial, digamos que son las drogas, pero que pueden ser actividades, pueden ser sustancias químicas o pueden ser condiciones de cada persona. Normalmente las adicciones generan dependencia psicológica o incluso dependencia fisiológica. Muchas veces cuando las personas no pueden acceder a esa sustancia van a tener problemas fisiológicos, van a tener síndromes de abstinencia que les va a generar problemas fisiológicos, problemas de salud que se manifiestan físicamente, en algunos casos con dolor, en algunos casos con pérdida de movilidad, en algunos casos con hiperventilación, de muchas maneras, pero siempre les va a generar, se va a manifestar de alguna manera. Vamos a clasificar las adicciones en dos tipos, como para empezar a abordar cada uno de estos tipos. Tenemos las adicciones psicológicas, que usualmente son comportamientos o actividades, y tenemos las adicciones químicas, que es el consumo de algún tipo de sustancia, que son muy variadas. Adicciones psicológicas. Entonces tenemos adicciones de pensamiento, personas que sufren de celopatía, que es supremamente común. Incluso la adicción a la celopatía muchas veces no se tiene que manifestar. Puede haber personas que de pronto en silencio tienen ese inconveniente, sufren,
pierden el control y de pronto no lo manifiestan con esa otra persona o con su pareja, pero sin embargo están sufriendo de celos y no quieren que su pareja interactúe con otras personas, no quieren que su pareja hable con alguien en específico o que su pareja de pronto realice alguna actividad o prospere basado en esa celopatía. Como les digo, muchas veces sí se manifiesta y a veces grave, a veces llega a la violencia, a veces llega a la locura, incluso a veces llega a problemas legales, cuando una persona tiene que, digamos, acosar o recurrir demasiado a esta persona y empieza a tener problemas legales y puede generar cauciones o también órdenes de alejamiento. Entonces, la celopatía puede ser de personas que lo manifiesten o personas que no lo manifiesten, pero que en ambos casos genera adicción y genera angustia. Mitomanía, también muy común. Vemos personas que dicen mentiras simplemente por decir mentiras, que no tienen ninguna razón por la cual decir mentiras. De hecho, pasa que dicen una mentira y la trabajan de tal manera que esa mentira para ellos en su subconsciente es una realidad. Y entonces ellos fabrican la mentira, la trabajan y ya para ellos es un suceso real que sí pasó. Y es constante, siempre es necesario decir un poquito más de lo que es la realidad y empezamos a generar mentiras. Son adicciones del pensamiento que normalmente se descontrolan, son muchas veces personales, no nadie las puede identificar, solamente cuando ya se llega a un diagnóstico o se va a pedir ayuda profesional. Tenemos adicción a actividades. Entonces, ojo, cuando hay personas que son adictas al trabajo, no porque usted trabaje demasiado significa que es mejor trabajador. No porque usted trabaje de 5 de la mañana a 12 de la noche significa que usted es mejor trabajador. El trabajador bueno es el que realiza sus actividades dentro de las horas que están destinadas para esa actividad. Pero entonces hay personas que no son capaces, a veces derivado de otras condiciones personales, a veces derivado de situaciones que pueden generar esas adicciones. Perdón. Empezamos a tener digamos, ese descontrol con actividades adicionales. Entonces, una de ellas es el trabajo. Cuando tenemos la necesidad de estar trabajando, no podemos darnos el lujo de caer en ocio, tenemos que estar en todo momento haciendo algo y a veces lo hacemos en el trabajo y se nos va volviendo compulsiva esa situación. No somos capaces de parar, tenemos que estar todo el día en el trabajo y eso va generando problemas en el trabajo porque queremos que esas personas hagan lo mismo que nosotros, queremos que mis compañeros vayan al mismo ritmo de nosotros y eso empieza a generar los problemas. Eso nos pasa mucho en las empresas. En las empresas siempre hay alguien que tiene esa situación, que vemos que quiere estar trabajando todo el día, a veces puede ser un jefe, a veces puede ser una persona que está en un rango más operativo, pero que es el primero que llega, el último que se va, quiere estar realizando actividades y eso se va volviendo un inconveniente, tanto para sus compañeros, para su jefe, como para toda la compañía. Tenemos personas que son adictas al ejercicio. El ejercicio puede generar muchas veces adicción y más cuando el ejercicio cuando usted empieza a hacer ejercicio y él empieza a generar resultados positivos, entonces las personas empiezan a frecuentarlo con mucha más rigurosidad. En ese momento puede estar esa delgada línea de la adicción y, digamos, de una conducta sana o una conducta no tan sana. Entonces es muy importante que el ejercicio, cuando yo lo inicio, cuando yo voy a empezar, pueda ser dirigido para que un profesional en deporte o un profesional en entrenamiento, digamos que pueda controlar cuando se puede cruzar esa línea que le digo que a veces es muy delgada. Cuando el deporte pasa a ser una adicción o cuando el deporte todavía es una actividad sana, que definitivamente nos va a generar mucha salud. Hay personas que tienen que madrugar al gimnasio a las 4 o 5 de la mañana porque si no, no van a trabajar bien. O tienen que llegar del trabajo e inmediatamente tienen que ir al gimnasio 2, 3 horas porque no son capaces de conciliar el sueño si no lo hacen. Entonces, es muy común la adicción al ejercicio. La adicción a las redes sociales. Esa es una de las más comunes hoy en día.
cuando las personas tienen que estar en el celular y empiezan a revisar sus redes sociales y entonces empiezan de red en red, empiezan con Facebook, Instagram, empiezan así y terminan y vuelven y empiezan y quieren estar contentos y si de pronto el celular no lo tienen al lado, tienden a estar desesperados, o si de pronto el celular se les descarga o se les quedó en alguna parte, es una situación de muchísima angustia, una situación que hay que solucionarla como sea. Entonces vemos personas que como sea tienen que tener el celular en su mano, como sea lo tienen que cargar, andan con el cargador siempre, están dentro de su casa y tienen que cargar el celular de un lado a otro, entonces si están en la cocina van con el celular a la cocina, si están en la sala van con el celular a la sala, porque tienen que estar revisando constantemente las redes sociales. Como les digo, es una de las adicciones más constantes, más comunes hoy, donde muchísima gente es adicta a esa situación, a esa dependencia en las redes sociales. Y tenemos la ludopatía o la adicción a los juegos de azar, que también es más común de lo que pensamos. Son muchas las personas que son adictas a los juegos de azar, donde tienen que ir a apostar, que les gusta apostar de cualquier manera, que siempre van a estar dispuestos a que usted los rete a una apuesta, o tienen que ir a jugar maquinitas, o les encanta jugar cartas, y ya se va volviendo en una situación que es incontrolable y que de alguna manera empieza a aislarlos socialmente. Porque usted tiene un amigo que siempre le dice como apostémosle al fútbol, apostémosle a otro deporte, o juguemos cartas, juguemos dados, vamos a las maquinitas. Entonces eso empieza a aislarlo a usted socialmente. Y tenemos la adicción a personas. Puede ser basados en la sexualidad. Cuando yo de pronto he encontrado una pareja con la que tengo una empatía muy grande en el tema sexual, entonces ya no queremos parar de estar en esa situación. Tenemos una codependencia emocional, cuando de pronto queremos estar siempre con esa persona, consideramos que la vida no va a ser la misma si no estamos con esa persona, sentimos morirnos si esa persona nos puede dejar, creemos que no hay nada más allá de estar con esa persona, a veces tenemos un apego grandísimo, no somos capaces de soltar y tenemos una adicción más allá que sea amor, es como una adicción a estar con esa persona. Es muy grave, también se presenta y muchas veces genera graves problemas que pueden incluso incurrir en violencia o en una situación grave que pueda llegar a ser ideal. Y a veces esas situaciones de adicción o de codependencia emocional muchas veces termina en violencia. Personas que se vuelven violentas y ya es un comportamiento habitual en él, donde si esa persona tiene que estar conmigo, entonces reacciono de manera violenta o reacciono duro o soy una persona que me irrito fácilmente. Hace unos días veíamos unos ejemplos de pronto papás que estando en algún evento deportivo con sus hijos perdían el control fácilmente. Entonces eran personas que tenían una gran predisposición a la violencia. Entonces fácilmente peleaban con el árbitro, fácilmente peleaban con otro papá o con el técnico, con otro jugador, porque tenían esa predisposición a la violencia. Tenían una gran facilidad de irritarse o de sentirse violentos. Entonces, estas son las adicciones psicológicas que obligatoriamente requieren tratamiento psicológico, requieren ayuda profesional. No porque sea una adicción de comportamiento significa que somos capaces nosotros solos. Sí es muy importante que hay que poner mucho de su parte, pero siempre van a requerir el apoyo profesional para decirnos cómo debemos de abordarlo y cómo debemos de solucionar esta adicción. Y tenemos las adicciones químicas, adicciones al alcohol, como les decía ahorita, es la más frecuente, perdemos el control fácilmente. A veces no nos damos cuenta y ya estamos incurriendo en una adicción al alcohol. Se lo he dicho a muchas empresas cuando he ido a visitarlos y hemos hablado de estos temas, ese trabajador que siempre llega por la noche
a la casa o llega al barrio y tiene que llegar primero a la tienda y tomarse un roncito, tomarse un aguardiente, porque según él eso lo deja tranquilo y lo hace dormir súper bien. Y el día que no se lo toma, pues evidentemente ese día va a sufrir de un síndrome de abstinencia y no le va a permitir controlar bien el sueño y no va a poder dormir, se va a sentir ansioso, va a sentirse desesperado porque no ha consumido el alcohol. Entonces el alcohol es una de las situaciones más recurrentes. Siendo pues muy respetuoso y obviamente guardando todas las proporciones, pero evidentemente vemos cuando hay sectores empresariales donde más se presenta. Obviamente en todas las líneas de la sociedad se presentan estas adicciones, pero digamos que hay sectores donde se presentan más. Personal de la construcción, personal del área metalmecánica, vemos que es muy común que incurran en el consumo de alcohol. Identifiquemos qué personas están presentando esa condición, qué personas están presentando, digamos, como comportamientos derivados del alcohol. Por ejemplo, llegar enguayabados, no dormir bien, ser irritables, le gusta fácilmente gastarse su salario en eso, entonces tiene problemas económicos. Hay que identificar a esas personas porque esas personas deben entrar en programas de hábitos de vida saludable y apoyarlos para que puedan a través de su EPS o su de caja de compensación familiar acceder a programas de ayuda psicológica, ayuda terapéutica para superar estas situaciones. Lo mismo en el consumo de drogas. En el consumo de drogas hay un factor que es muy agravante y es que tenemos en este momento en nuestra sociedad un espectro supremamente amplio de drogas. Hay drogas para todos los tipos, colores, tamaños, presupuestos, edades, para todas las personas. Entonces, es muy, pues hay que aceptar que definitivamente las drogas están acá y que están a disposición de todas las personas. Debemos de como primero generar una información muy veraz y muy real de lo que implica el consumo de drogas. Nuestros trabajadores contarles qué pasa cuando fuman un tabaco de marihuana, qué pasa cuando consumen cocaína o cuando consumen alguna otra sustancia sintética o química, esa afectación a su sistema, todo su sistema nervioso. Alguna vez en una empresa nos decían como no, es que el consumo de marihuana, como es una droga natural, eso no nos hace nada. Y no, realmente no, la marihuana es supremamente dañina, tiene más de 70 sustancias que son dañinas para el cuerpo. Lo mismo que el tabaco también genera daño en nuestro cuerpo y también es una planta. Entonces, muy importante llegarle a las personas con la información veraz, información real de lo que implica el consumo de droga. Y también identificar cuáles son las personas que están teniendo esta situación, porque vemos que también pasa mucho en las empresas. El muchacho que le dice a uno, no, jefe, es que yo me fumo mi porrito y yo trabajo mucho más tranquilo, yo trabajo mucho mejor. Por lo mismo, por lo que les decía ahorita, porque de esa manera enfrentan el síndrome de abstinencia y entonces van a estar más tranquilos, no van a tener problemas de adicción, de ansiedad, entonces van a estar más relajados, pero realmente lo que se está manifestando es una adicción y cada vez el consumo tiene que ser más alto, cada vez el tabaco de marihuana es más grande, cada vez el cigarrillo es más grande, cada vez el volumen de cocaína es mucho mayor, ¿cierto? Porque ya la sustancia que yo usaba ayer ya no me va a hacer el mismo efecto que la que quiero usar hoy. Entonces, por eso vamos variando, tanto en volúmenes de consumo como en la variedad o en los tipos de droga. Muy importante es que sepamos que las EPS y las cajas de compensación familiar tienen programas para la mitigación del consumo de drogas y alcohol. Pueden acudir a su EPS o a su caja de compensación familiar y allá los van a atender. Son gratuitos para que todos ustedes puedan ir. Tenemos también el consumo de nicotina o cigarrillo. La nicotina es uno de los grandes generadores de adicciones. Las adicciones en la cocaína, las adicciones, perdón, a la nicotina son altísimos. Vemos un gran porcentaje de personas que fuman, que tienen que comprar cigarrillos, que tienen que llevar cigarrillos. Entonces, por eso es muy importante que abordemos este tema desde
muy temprana edad, que nuestros niños sepan lo que implica el consumo de cigarrillos, el gran daño a su fisiología, la gran morbilidad, los niveles de morbilidad son altísimos en enfermedades derivadas de la nicotina. Entonces, por eso debemos de abordar esta situación. Desafortunadamente, ya es una situación que es de amplio espectro social, donde en todas las familias fuman, siempre hay una persona que fuma, usted se siente en muchas partes y hay muchas personas que fuman, pero entonces debemos de enfrentarlo siempre desde la infancia. Adicción a los fármacos. Personas que de pronto tienen alguna patología psicológica o psiquiátrica y empiezan el consumo de fármacos, en algunos casos son formulados, en otros casos son autoformulados, y se empiezan a consumir de manera desproporcionada o incontrolada y empiezan a generar adicciones, ¿cierto? Pastillas que de pronto generan algún tipo de tranquilidad o generan algún tipo de relajación, y esto implica que empecemos a generar algún tipo de adicción o algún tipo de apego con estos fármacos. Hay fármacos que son de uso libre, de venta libre, entonces eso hace que acceder a ellos sea mucho más fácil, ¿cierto? Entonces es muy importante identificar también a esas personas o identificar cuando yo me he vuelto adicto a un fármaco. Hay un fármaco que genera adicción, que es más común de lo que creen, y es el acetaminofén. Hay personas que todos los días tienen que tomarse una tableta de acetaminofén y empiezan a aumentar la dosis, y cada vez es una dosis más grande, ya no es una pastilla sino 2 o 3, o ya tiene que ser uno más concentrado, y así empezamos a generar adicción a esos fármacos. No solamente los relajantes, sino también los que me generan algún tipo de anestésico. Adicción a los alimentos también es muy común, sobre todo los que tienen derivados del azúcar. Las personas que consumen mucho azúcar es una situación más común, muy arraigada desde los niños que empiezan a comer dulces y cuando grandes ya tienen una gran dependencia del azúcar o de algunos alimentos en particular. Es una situación que debe abordarse siempre desde el hogar, basados en los hábitos de vida saludable, en alimentación sana, en alimentación apropiada. Todos han visto en las noticias que viene una ley que va a generar un tributo adicional para estos alimentos con el fin de bajar el incentivo al consumo de ellos. Pero eso no va a ser suficiente si nosotros no somos conscientes de que hay muchos alimentos que afectan nuestra salud y que nos generan dependencias. Las bebidas azucaradas, los alimentos ultraprocesados, todos estos alimentos nos van a generar una adicción. Y hay otras sustancias que también nos pueden generar adicciones, olores, sabores fuera de lo común, gasolina, ladrillos, betún, pintura, pueden generar algún tipo de comportamiento compulsivo. Lo vemos como muy raro, pero realmente es más común de lo que uno cree. Personas que son adictas al olor al betún, es muy común, o personas que quieren estar probando combinación de alimentos extraños o combinación de drogas extrañas que puedan generar esa dependencia. Entonces, estas son las adicciones químicas. Básicamente son las que generan algún tipo de consumo. ¿Cuáles son las adicciones más comunes en el ámbito laboral? Y yo quiero que todos hagan como una evaluación de esa situación, que todos miren dentro de su entorno laboral, perdón, cuáles se puedan estar presentando. Entonces, primero el alcohol. Entonces, como les decía ahorita, tenemos trabajadores que siempre que salen de trabajar deben de ir allá al barrio o en la casa y tomarse un roncito, un aguardiente, sentir que están consumiendo algo más fuerte. O personas que la sed o el agotamiento lo combaten o lo mitigan, ya sea con cerveza o también
con licores más fuertes como aguardiente o ron. Entonces, si yo tengo sed, tengo que tomar cerveza, si no, nada me quita la sed. Entonces, evaluemos dentro de nuestro entorno laboral cuáles son esas personas. La persona que llega con guayabo todos los lunes, la persona que no duerme bien, la persona que no puede estar en un entorno social si no hay un consumo de alcohol, donde siempre hay un consumo de alcohol, o si no, esa persona no va a disfrutar. Entonces, ahí vamos a tener una persona adicta al alcohol. Obviamente, en el alcohol tenemos varios niveles. Hay personas que definitivamente están en una condición más leve y se pueden enfrentar más fácilmente. Pero hay personas que sin darse cuenta ya han entrado en un problema de alcoholismo que va a ser más difícil tratar. Personas que fuman, personas que no son capaces de respetar los espacios libres de tabaco. Entonces, cuando en la oficina tenemos, digamos, la norma de no fumar, entonces esta persona tiene que irse hasta demasiado lejos, porque si no, no es capaz de trabajar, tiene que ir hasta afuera de la empresa para poder fumar. Hay un hábito compulsivo. Hay un hábito compulsivo. Hay algunas personas que fuman y son capaces de estar todo el día sin fumar, porque pues en la empresa no se los permite. Hay otros que definitivamente en los 15 minutos de desayuno o en la media horita que tienen de almuerzo, lo primero que hacen es salir de la empresa para poder fumar. O definitivamente lo empiezan a hacer de manera, digamos, furtiva, donde ya se esconden para fumar, o me meto al baño, o voy a una parte más sola de la empresa y empiezo a fumar. Drogas y sustancias psicoactivas. Desafortunadamente en la industria colombiana es una de las situaciones más comunes, el consumo de sustancias psicoactivas entre nuestros trabajadores. Recordemos que las personas que realizan actividades de alto riesgo debemos de generar especial, digamos, vigilancia o control. Si yo tengo un trabajador que tengo sospechas o que presumo que de pronto es un consumidor habitual y ese trabajador debe manejar un vehículo, manejar una máquina, realizar actividades de alto riesgo, pues tengo que ponerle especial atención porque me va a generar un problema muy grave. Juegos de azar incluso se presentan dentro de la empresa y esto muchas veces genera conflictos. Yo personalmente he tenido inconvenientes en empresas donde algunos trabajadores por apuestas o por juegos de azar tienen inconvenientes en eso y termina eso en inconvenientes laborales. Esos juegos de azar deben de ser prohibidos dentro de las empresas. Los que les gusta a la hora del almuerzo jugar carticas, jugar dados, esas cosas, muchas veces terminan en inconvenientes porque siempre hay alguien que es mucho más compulsivo para esa situación. El que compra las cartas, el que lleva los dados, normalmente es el que tiene mucha más dependencia. Y las redes sociales o uso excesivo de celular. En las empresas se nos presenta la situación y es que ya los trabajadores siempre quieren estar con el celular al lado. Muchas veces vemos a trabajadores que están operando una máquina grande, un torno, una prensa o una imprenta y siempre tienen que tener el celular ahí puestico. Y cada cierto tiempo lo cogen para revisar sus redes sociales, mira si le escribieron por WhatsApp, mira si hay una actualización en Facebook, ese tipo de cosas deben de estar ahí. Entonces, ahí ya hay una dependencia en redes sociales que siempre va a generar aumento en el riesgo de accidente de trabajo. Si yo tengo un conductor que no puede estar sin el celular y yo veo que mientras manipula el celular, pues obviamente ese trabajador va a tener mucho más riesgo de tener un accidente de tránsito porque está más concentrado en el celular que en la propia conducción. Entonces, ahí también sugerimos generar normas claras entre los trabajadores y esas normas tienen que estar puestas, tienen que estar concisas en el reglamento interno de trabajo y se debe haber socializado dentro de la inducción que se le hace a todos los trabajadores, donde les digamos en estos espacios determinados, en estas horas determinadas, está prohibido la utilización del celular. Alguna vez en un foro que estuvimos virtual, escuchábamos que hay un proyecto de ley que habla de prohibir la utilización de celular en el espacio de trabajo cuando no está directamente relacionado con las actividades que realizamos. Entonces, como les digo, el que maneja
la máquina, la secretaria que tiene que digitar y tiene que tener su celular al lado, muchas situaciones que no lo necesitamos, pero que lo tenemos que tener al lado porque si no, no somos capaces de estar ahí tranquilos. ¿Cómo vamos a integrar, digamos, los programas de hábitos de vida saludable, la prevención de adicciones con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Entonces, una de las mejores herramientas en la empresa para combatir las adicciones es tener un buen sistema de gestión, una implementación de un sistema de gestión que sea real. En ese sistema de gestión debemos de tener varios elementos. Por ejemplo, el programa de hábitos de vida saludable. Cuando yo genero un programa, unas campañas donde le cuento a la gente lo que implica ser adicto a una situación. Si yo tengo una empresa donde veo que es común el consumo de marihuana, pues entonces yo voy a crear un programa de hábitos de vida saludable enfocado en la prevención del consumo de marihuana. Entonces yo voy a hacerles campañas, les voy a contar a la gente, voy a generar información, infografía, donde la gente sepa que el consumo de marihuana y más en el puesto de trabajo le genera un gran problema. Vamos a generar apoyo para los trabajadores, el trabajador que de pronto considere que necesita ya ayuda profesional, entonces a través de su EPS o de su caja de compensación familiar puede acceder a este servicio. Es posible adelantar un programa completo para la prevención de adicciones, un programa como tal, donde yo diga, bueno, voy a trabajar en esto, he identificado una población vulnerable al consumo de alcohol, entonces vamos a generar campañas para la prevención del consumo de alcohol. También dentro del sistema de gestión es muy importante tener el reglamento interno de higiene y seguridad industrial, donde vamos a poner claro cuáles son las normas de seguridad. Y dentro de esas normas de seguridad debemos de establecer el no consumo de estas sustancias. A veces es común que en las empresas les permitan que los trabajadores salgan y se tomen una cerveza. Nosotros debemos dejar claro que está prohibido. Está prohibido el consumo de alcohol o de sustancias psicoactivas. O la persona que de pronto también es adicta a los fármacos. Entonces también hay que ponerlo dentro de ese reglamento de higiene y seguridad industrial. En la integración del sistema de prevención, entonces vamos a tener también una política de prevención del consumo de alcohol, tabaco, drogas y sustancias psicoactivas. Debe haber una política. Yo les digo a todas las empresas, esa política debe tener dos enfoques muy importantes. El primero es que los apoyamos, estamos ahí. La empresa no es indiferente a estas situaciones. La persona que tenga una adicción, la empresa puede darle una mano, como le digo, en la gestión con su EPS o la caja de compensación familiar o entregándole la información que de pronto requiera. Pero también debe haber algo muy claro, y es que esa condición que usted está teniendo, si no es tratada, no puede afectar su trabajo. Pero si yo definitivamente no quiero enfrentar una condición, una patología, una adicción que me genera problemas laborales, pues yo debo de asumir las consecuencias que eso trae. Yo soy alcohólico, pero yo no quiero estar en tratamientos y todos los lunes llego tarde, pues yo debo de asumir esa consecuencia que tiene llegar tarde. Entonces, la política está enfocada en esos dos aspectos. Primero, apoyo en lo que sea posible y necesario. Y segundo, poner claro cuáles son las normas, que la persona que muestra interés en el cambio lo apoyamos, pero si no, debe asumir las consecuencias disciplinarias que están expuestas en el reglamento interno de trabajo. Segundo, vamos a construir un programa de prevención de adicciones y cuidado de la salud mental. Vamos a entregar, como les digo, información, vamos a tener unas actividades específicas, capacitaciones, sensibilización, vamos a traer personas externas que vengan y nos cuenten, para que las personas cada vez tengan más claro cuándo tienen una adicción, cuándo no y cómo la pueden enfrentar. Porque muchas veces no aceptamos que somos adictos a eso. Hay personas que son adictas al azúcar y no se dan cuenta. Entonces, es muy importante ese primer paso, que es aceptar cuando yo tengo una patología de estas. Y tercero, las baterías de riesgo psicosocial, importantísimo. Cuando llega un especialista, un
psicólogo especialista en seguridad y salud en el trabajo, y a través de unas baterías, o sea, a través de unas encuestas, puede ser un diagnóstico de situaciones particulares que se estén presentando en el trabajo. Que es muy importante que esa evaluación de riesgo psicosocial se hace a manera general, pero se pueden determinar, digamos, conclusiones que a veces son muy específicas. Por ejemplo, vamos a determinar que una de las situaciones que está generando más inconvenientes puede ser el consumo de sustancias psicoactivas al interior de la compañía. Entonces, las baterías de riesgo psicosocial también son una herramienta fundamental en los programas de hábitos de vida saludable, en los hábitos de prevención de adicciones y cuidado de la salud mental, que podamos identificar esas situaciones que se presentan. Nosotros tenemos alguna normatividad al respecto en la política de prevención de sustancias psicoactivas, con la resolución 089 de 2019, donde en el Plan Nacional de Salud Pública le dicen a las empresas que deben de tener esa política y que esa política debe ir enfocada en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en los espacios de trabajo. Fortalecimiento de los factores protectores de los entornos frente al consumo de sustancias psicoactivas, muy importante. Prevención de los factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas. Como les digo, como les decía al principio, el consumo de sustancias psicoactivas, el consumo de alcohol o de otras adicciones aumentan los riesgos ocupacionales de los trabajadores. Tratamiento integral. No solamente es la empresa, es la caja de compensación, es la EPS o incluso la ARL. Si de pronto, de alguna manera, su trabajo ha sido un desencadenante o un determinador en el desarrollo de estas adicciones. Rehabilitación integral, incluso social, a través de su EPS. Definitivamente las personas requieren terapia, lo pueden hacer a través de su EPS. Gestión de articulación y coordinación sectorial e intersectorial, cuando las empresas se unen, cuando los sectores se unen para generar políticas específicas. Alguna vez conocimos un ejemplo donde un grupo de empresas del sector de la construcción se unían para generar planes de bienestar social y bienestar laboral a los trabajadores enfocados en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Sostenimiento y estrategias, porque yo todo esto que he hecho hasta el momento es muy enfocado en el diagnóstico, pero ¿cómo va a ser el sostenimiento y cuáles van a ser esas estrategias? Entonces, programa de vigilancia epidemiológica del cuidado y la prevención de enfermedades de salud mental. Muchas veces en las empresas solamente se trabaja los programas de vigilancia epidemiológica de tipo fisiológico, o sea, problemas osteomusculares, problemas de ruido, problemas de iluminación, pero la salud mental también es fundamental. Y hoy en día, se los decimos por experiencia, vemos cómo en las empresas se han generado una gran cantidad de enfermedades. Vemos personas con ansiedad, personas con depresión, personas que tienen problemas psicológicos y que no son tratados. Entonces, abrir escenarios para el diálogo. Démosle siempre la posibilidad al trabajador para que nos cuente qué le está pasando. Escuchémoslo con prudencia, con discreción, con muchísima confidencialidad. Abrir las puertas a entidades de apoyo y gestión de las enfermedades. Permitamos que las EPS, que las cajas de compensación lleguen a nuestras empresas y puedan intervenir en estos programas y puedan ayudar a las personas. Capacitación y sensibilización. Dentro de nuestros programas de capacitación siempre debe de haber programas enfocados en la salud mental, muy importante. Horarios flexibles para la asistencia a citas con profesionales o licencias remuneradas. De pronto la persona que requiera estar yendo al psicólogo pueda tener la posibilidad de coordinar sus citas como cualquier otra enfermedad y nosotros lo podamos apoyar en eso. Campañas educativas. Es muy importante la infografía. Nosotros tratamos de compartir con todos ustedes infografía al respecto. Este mes estamos en el mes de la prevención del suicidio. El suicidio es una situación muy grave en Colombia, que ha generado una gran cantidad de muertes. Entonces, este mes vamos a tener muchas campañas educativas en ese sentido. Y la desestigmatización.
Tenemos que trabajar con todos. Nuestro comité de convivencia tiene que trabajar muchísimo en evitar que las personas que de pronto hayan incurrido en una adicción puedan ser estigmatizadas por sus compañeros y eventualmente aisladas, porque eso sería mucho peor para el trabajador y tal vez desencadenaría una adicción mucho peor. Nuestra responsabilidad como empresas, dos caminos. No involucrarse. ¿Qué no debemos de hacer? Primero, pruebas toxicológicas para la selección. Absolutamente prohibido por la ley. No podemos realizar esas pruebas toxicológicas ni siquiera con consentimientos informados. Menos inversión de tiempo y gasto en programas. Cuando empiezo a separar un poco. Perdón. Empieza a generarnos autocentismo. Entonces, obviamente, las personas que tienen problemas de adicciones empiezan a aumentar su ausentismo, tanto por problemas de salud como por situaciones psicológicas que le evitan poder acceder al trabajo. ¿Eso qué genera? Alta rotación. La rotación es uno de los costos invisibles más caros que tienen las áreas administrativas en las empresas. Una tasa de accidentalidad se refleja directamente. Empresas que no se involucran en eso, sus tasas de accidentalidad son mucho mayores y dirigido a la productividad. Entonces, cuando bajamos la productividad, cuando estas situaciones se reflejan en la productividad, entonces ya los trabajadores no dan todo lo que pudieran dar y eso se ve en los volúmenes de producción y desarrollo en las empresas. Pero cuando sí nos involucramos de manera positiva, bueno, hacemos pruebas toxicológicas no para la selección, sino para la identificación. Para yo saber de pronto quién está en esa situación, pero no porque lo vaya a echar o porque no lo vaya a recibir, no. Es para saber a quién debo de apoyar. Mayor inversión de tiempo y gasto. O sea, vamos a metérsela todo y vamos a gastar el tiempo que sea necesario para que esas personas puedan acceder a esa información necesaria. Menos ausentismo, inmediatamente se ve reflejado. Las personas que empiezan a interactuar con estos programas de control de adicciones inmediatamente están más disponibles y tienen menos ausentismo. La rotación baja y eso se ve directamente reflejado en los costos. Motivación y sentido de pertenencia, clima laboral. Cuando una persona sabe que su empresa lo apoyó, que su empresa estuvo con él, que no fue indiferente a esa situación personal y que por el contrario se quiso involucrar para ayudarlo, eso va a generar que el trabajador tenga un mayor sentido de pertenencia por la empresa, va a querer mucho más su empresa y lo va a dar todo muchísimo más, lo que va a generar una productividad mucho más alta. Y gracias a Dios, evidentemente, se va a disminuir las tasas de accidentalidad. Entonces, esa responsabilidad empresarial, cuando nos involucramos de manera positiva, va a tener unos cambios y va a tener un mejoramiento a nivel administrativo altísimo. Un mejoramiento personal, un mejoramiento humano que se ve reflejado en la productividad de las empresas. ¿Cuáles van a ser los ejes de prevención? Entonces, primero, estilos de vida saludable, con nuestros programas de estilo saludable, donde le hablamos a la gente cómo pueden vivir de mejor manera. Habilidades para la vida, cuáles son sus habilidades, cómo pueden afrontar más sus retos, cómo pueden prosperar gracias a sus condiciones personales. Residencia, entonces, con quién vivo, con quién estoy, ese entorno familiar. Proyecto de vida, que la persona tenga una ilusión futura. ¿Cómo puedo mejorar mi condición de vida? ¿Cómo puedo prosperar? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo crecer como persona o como familia? Y tener ambientes protectores. Definitivamente los ambientes más sanos son los que generan mayor protección. Y eso se ve a nivel laboral como a nivel familiar. Es muy importante que las empresas generen conciencia, que le permitan a los trabajadores, digamos, manifestar estas situaciones que muchas veces son más graves de lo que creemos. Permitamos a los trabajadores contarnos cuando tienen un problema. Estamos seguros que
que los trabajadores pueden dar más si se sienten protegidos, si son importantes para las empresas. Esto es una situación de gana-gana, donde los trabajadores ganan, mejoran su condición social, pero al mismo tiempo gana la empresa, donde aumenta el sentido de pertenencia, aumenta la productividad, disminuye el ausentismo, disminuye la accidentalidad. Dentro del sistema de gestión, tenemos todas estas herramientas, debemos de trabajarlas y pueden ser auditadas en algún momento por el Ministerio de Trabajo. Laura, ¿tienes alguna pregunta, alguna observación? ¿Quieres contarnos algo? Diego, no, todo muy bien, muy claro. Definitivamente nos estamos acercando a comprender que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no se trata únicamente de la prevención de accidentes, sino de la integralidad de la salud del ser humano, donde ya las empresas tienen que comenzar a pensar en generar, digamos, como unos proyectos de responsabilidad social más allá de la producción, donde vuelvo y repito, y yo creo que este ha sido un tema repetitivo en cada una de las capacitaciones, donde las organizaciones deben adaptarse a las necesidades de la nueva generación, donde esos proyectos de vida de la nueva generación hoy son distintos a los proyectos de vida de nuestros padres, de nuestros abuelos en la época en la que ellos estaban laborando. Entonces, todo esto nos ayuda a comprender la importancia y la conexión que tiene la salud mental, la prevención de adicciones y la productividad de cada colaborador en la organización. Entonces, muy, muy contenta de que hoy hayamos tocado este tema más ligado a la intervención de las empresas en la prevención de adicciones, en comprender que las adicciones no solamente son el alcohol y las drogas, que es lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de eso en las empresas, sino que hay muchos, incluso hoy se nos puede haber escapado muchas otras adicciones que pueden existir de carácter psicológico, pero que dentro de la organización sí están identificadas y se puede poner un granito de arena por esta sociedad, por esta generación, por por esta nueva adaptación de empresa, lo debemos hacer. Eh, También le contamos a los participantes y a los que nos vean que vamos a tener también una charla sobre primeros auxilios psicológicos, qué hacer cuando una persona tiene un ataque de ansiedad, cuando tiene un ataque de depresión, cómo vamos a abordarlo con nuestras brigadas, cómo nuestras brigadas deben de prepararse, quién es la persona que debe estar lista para esta situación. Entonces, este mes vamos a trabajar el tema, vamos a tener una charla también pensando en el tema del suicidio, vamos a ver cómo trabajamos este mes todos estos temas. Bueno, entonces todas las personas que nos acompañaron hoy, muchas gracias. Recuerden que este espacio es de todos ustedes. Todos los temas que ustedes quieran de pronto abordar, temas de seguridad en el trabajo, temas laborales, temas humanos, temas de gestión ambiental, pueden contar con nosotros, nos pueden contar que si nosotros lo sabemos, los abordamos o si no traemos una persona que nos pueda hablar de este tema. Muchas gracias para todos, bienvenidos siempre y estamos en contacto. Feliz fin de semana.